Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Un placer volver a escuchar a los presentes, ¿cierto? Esperemos a ver si de pronto se conectan algunos otros más, pero de todas maneras, démosle celeridad o comencemos de acuerdo a los que estamos presentes. Muy bien. Lo primero es mencionarles que ya sus trabajos fueron valorados y desde un punto, digamos, desde un punto de vista de un diagnóstico, yo diría que la mayoría, más o menos entre el 80 o 90% de las propuestas tuvieron un pequeño inconveniente, y ese pequeño inconveniente es que redactaron los objetivos para el proyecto, más no los objetivos para el desarrollo de la problemática, ¿cierto? Si vi muy bien, vi muy bien la estructura que desarrollaron en el árbol del problema. Ese árbol del problema tiene coherencia con el árbol de objetivos, pero el árbol de objetivos no tiene coherencia con la redacción de los objetivos que en algunos proyectos se plantearon. Digamos, incoherencia que encontré es que había unos alcances demasiado amplios. Y cuando yo hablo de unos alcances demasiado amplios, es que hablan para Colombia, específicamente, y entonces cuando ustedes hablan de un alcance tan grande, hablando, digamos, desde el punto de vista de la población, son 48 millones de habitantes, entonces hablar de 48 millones de habitantes es que el proyecto está diseñado específicamente para esos 48 millones de habitantes. Hay proyectos que para ese tipo de envergadura pues requiere de muchos costos, de mucha inversión, de muchos recursos, y a la hora de la verdad lo que se necesita es acortar precisamente ese alcance para que el proyecto tenga una viabilidad y un alcance mucho más mesurado. Entonces son elementos que particularmente yo se los envié a cada proyecto, a cada grupo de trabajo, y simplemente espero que para dentro de 15 días tengan subsanadas esas correcciones. Pero de manera general vi muy buenas propuestas, vi muy buen desarrollo, vi también argumento. Les faltó algunas que otras citaciones en algunas imágenes y en algunas tablas, pero de manera general, un contexto general, muy buenas propuestas. Ahora, ¿qué sigue? Y por eso fue que los mandé a citar en este encuentro como tal. Ustedes ya debieron haber decidido, o por lo menos en función de este encuentro, a lo mejor van a tener que tomar esa decisión. Digo que ya tuvieron que haber decidido porque eh, tienen que tomar, valga esa redundancia, la decisión de si tomar el camino de un modelo de negocios o si el camino o continuar por el camino del marco lógico. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la recomendación, como en algunos casos me han preguntado, digamos en la semana pasada me preguntaban qué camino tomar. Hombre, todo depende de los objetivos y de las soluciones, ¿cierto? Todo depende de los objetivos o del árbol de objetivos, y digo de las soluciones porque del árbol de objetivos se deriva específicamente las soluciones. Entonces, si ustedes al momento de hacer las valoraciones a través de la matriz de prioridades encontraron que una solución es mejor que la otra, que eso es el resultado final precisamente de esa matriz, no necesariamente la mejor solución valorada debe ser la que vayamos a implementar en el resto del proyecto.
porque vuelvo e insisto, todo depende de las capacidades. Si la empresa donde usted está de alguna manera tratando de formalizar o de solucionar una problemática, o si es una problemática que viene de afuera y usted de alguna manera quiere hacer, aportarle a la sociedad con esa solución, entonces debe pensar si esa solución que tiene mejor valor realmente cumple con las expectativas de lo que espera el público afectado. Y de acuerdo a eso, pues ustedes mirarán, lo primero que ustedes deben de pensar es, si a esta solución se le puede de alguna manera generar riqueza, entonces mi recomendación es que se vayan por un modelo de negocio. Pero si a esa solución no se le puede generar riqueza, sino que por el contrario, lo que generan son beneficios, entonces mi recomendación es marco lógico. Entonces vamos a entender esas dos situaciones. Una cosa es hablar de generación de riqueza a través de la generación de ingresos. Y otra cosa es generar riqueza a través de la generación de beneficios. Vamos a comenzar por este último. Cuando hablamos de generación de beneficios es porque con la solución que se va a implementar, compañeros, de alguna manera me voy a ahorrar en costos, me voy a ahorrar en gastos, me voy a ahorrar en contratación de talento humano, voy a ahorrar de alguna manera en la gestión administrativa. Por implementar esa solución genero un nuevo modelo y entonces me voy a ahorrar en agua, luz y teléfono. A eso es lo que hace referencia el tema de la generación de beneficios. La generación de beneficios es que cuando yo voy a implementar una solución específica a una población que está siendo afectada y voy a mejorar las condiciones laborales, voy a mejorar la calidad de vida de un empleado, de una sociedad. Y cuando yo voy a mejorar esas condiciones sociales, entonces van a haber unos ahorros sustanciables por temas de costos, de gastos o recursos que se tengan que emplear antes de la implementación del proyecto. O sea que necesariamente no es que voy a percibir dinero en efectivo, sino que antes voy a utilizar menos recursos para hacer lo mismo que se estaba haciendo. Entonces allí hay una generación de beneficios. Cuando hay generación de beneficios, entonces lo más conveniente es el marco lógico. Por el contrario, si lo que va a haber es una generación de riqueza a través, valga la redundancia, por una generación de ingresos, ¿esto qué significa? Que la solución va a ser puesta en consideración de una sociedad, de un público en objetivo, para que esa sociedad o ese público objetivo tenga que sacar de su bolsillo para pagar por esa solución. Si la sociedad o el público en objetivo va a tener que pagar por esa solución, entonces va a haber una generación de ingresos y esa generación de ingresos permite de alguna manera proyectar un modelo de negocio que genera valor para de alguna manera en el futuro proyectar una rentabilidad. Y entonces a esto se le conoce como posible negocio o posible proyecto empresarial, sin ser todavía un diseño de una empresa. Simplemente es una proyección de un negocio o una proyección de un proyecto empresarial. Entonces ahí es donde están las dos miradas, dependiendo de las soluciones que ustedes planteen. Ahora, si me voy por el lado de generación de ingresos, hay que hacer algo que se llama la estructura analítica del proyecto. En la estructura analítica del proyecto, debo esbozar en la parte superior, digamos, todas las actividades de fin, ¿cierto? Todas las actividades que se tienen que desarrollar para lograr los objetivos de efecto. Y en la parte inferior,
en esa estructura analítica del proyecto, tengo que desarrollar todas las actividades de componente con el fin de lograr los objetivos de causa, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener que diseñar unas actividades. Si yo tengo un objetivo en específico, entonces me tengo que preguntar cuáles son las actividades que tengo que desarrollar para esos objetivos. Y esos objetivos deben de tener, digamos, esas actividades ya después las llevan al tema de la matriz de marco lógico y en la matriz entonces ustedes van a mencionar cómo van a medir esas actividades, qué riesgos se van a generar por cuenta de esas actividades, si son riesgos financieros, si son riesgos sociales, culturales, ambientales, políticos, económicos. Y no es simplemente llegar y colocar una X y ya, no. Simplemente hay que describir cortamente, sustintamente, por qué es un riesgo. Y además de eso, van a generar los medios de verificación, ¿cierto? Y esos medios de verificación deberán de formularse a través de cómo es que van a validar la información, cómo es que la van a recoger. Si la van a hacer a través de encuestas, si lo que van a hacer es entrevistas, si lo que van a hacer es llevar los recursos propiamente a la comunidad afectada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si lo van a hacer a través de un informe, si lo van a hacer a través de registros fotográficos, etcétera, etcétera. Cuando ya tengan todo el desarrollo de la matriz de marco lógico, lo siguiente es pasar al archivito en Excel. Y en el archivito de Excel, ustedes lo que van a hacer es, digamos, un presupuesto, ¿cierto? Porque eso es lo más importante. Cada actividad debe llevar un presupuesto como tal. Entonces vamos a explicar ese tema, compañeros. Denme un segundo por acá. Entonces, en ese presupuesto, ustedes dicen, listo, en mi objetivo número 1, ¿qué actividades son las que tengo que desarrollar con base en la matriz de marco lógico? Hay que realizar 3, 4 actividades. ¿Cuáles? Capacitación, hay que, no sé, aquí se me ocurre cualquier cosa, que hay que pavimentar, después de pavimentar hay que de alguna manera resanar, no sé, me estoy inventando aquí cualquier cosa. Ahorita un momentito, yo, listo. Entonces, si esa es una actividad, ¿quién va a ser los directamente responsables? ¿Y cuánto cuesta el desarrollo de esa actividad como tal? Entonces, ustedes, esto es acá, elaboración, bueno, la matriz de marco lógico, bueno, eso lo vamos a dejar para después. No, estoy hablando cualquier otra cosa. Pensé que ustedes en esta entrega me tenían que hacer ese tema del Excel y veo que no, lo vamos a dejar más bien para la última entrega. Entonces, no. Entonces, nos quedamos ahí quietecitos con el tema de marco lógico. Una cosa muy importante que se me había olvidado mencionar es el tema de la inteligencia de mercados o la inteligencia de necesidades, que ambas metodologías, tanto marco lógico como el modelo de negocios, tienen que hacer. Y para eso, pues ciertamente, aquí hay unos videitos de ayudas que les menciono a ustedes, que tienen que ir nuevamente a las bases de datos, a el académico o a cualquier base de datos que yo les mencioné, en la cual ustedes van a recoger información estadística de cuál es la tendencia del sector en el que ustedes incursionan. Si eso va para arriba, si eso va para abajo, cuáles son las barreras de entrada, cuál es el poder del consumidor, cuál es el tamaño del mercado, que muy bien yo lo explico en cada uno de estos videos donde se tienen 4 elementos fundamentales, que es la atractividad de la industria, que la atractividad de la industria es
quiénes son los vendedores, o que también está la atractividad del mercado, quiénes son los compradores, en donde se especifica también cuál es el mercado objetivo y cuál es la ventaja competitiva de lo que usted realmente ofrece. En cualquiera de las dos metodologías hay que hacer ese estudio de necesidades, ese estudio de mercado, que yo creería que ustedes lo pueden hacer en una, máximo 2 hojitas, donde argumenten, y además de solamente, no solamente argumentar, sino que ustedes busquen estudios de esas posibles tendencias futuras de cómo el mercado va creciendo o va decreciendo. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que es el marco lógico. El marco lógico solamente va a llegar hasta el tema de la matriz, ¿cierto? La matriz como tal. Y en esa matriz, permítanme en un momento, que ustedes la tienen allá en la página de inicio. En la página de inicio ustedes pueden... no, pues yo creo que ustedes tienen eso es en la entrega número 1, en el primer avance. En el primer avance tienen el documento guía de marco lógico, claro está, aquí lo pueden ver. Entonces aquí, en ese documento, vamos a mirar en un momentico ese tema. Vamos a esconder un poco esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver cositas acá, a ver si... Bueno, yo creería que este es un buen ejemplo de lo que necesitamos. Pues aquí está la estructura analítica del proyecto, ¿cierto? Que son básicamente las actividades que ustedes tienen que realizar. Aquí hacen el resumen. Vamos a aumentar esto un poco. Aquí hacen el resumen, ¿cierto? Aquí están las actividades de fin 1 y de fin 2, ¿cierto? Entonces aquí en el resumen, entonces, y se traen la información que desarrollaron en el árbol de objetivos. Aquí están las de propósito, o sea, este es el problema central, mejores condiciones habitacionales para esta área. Luego viene el componente 1 y el componente 2. Recuerden que este componente 1 y este componente 2, este es el componente 1 y este es el componente 2. Y si se fijan, el componente 1 tiene por desarrollar una actividad, 2 actividades, 3 actividades, 4 actividades, 5 actividades, 6 actividades, 7 actividades. Y el componente 2 solamente tiene 2 actividades, ¿cierto? Entonces aquí es donde está ese resumen. Bueno, esto veo yo, por ejemplo, que acá en el componente 1, actividad 1.1, actividad 1.2, por ejemplo, actividad 1.1, adquirir terreno, véalo acá. Entonces, si este es el componente 1, la primera actividad es adquirir el terreno. Entonces lo llaman A1.1, ¿cierto? Entonces, esa es la secuencia lógica. Aquí tenemos viviendas construidas y entregadas, actividad principal. ¿Qué se tiene que hacer? Realizar obras previas. Y esta sería la actividad 1.2. Mírenla aquí, realizar obras previas. Entonces la intención es hacer este resumen. Y cuando ya tengan este resumen, compañeros, creo que alguien me está pidiendo pista. ¿Cierto que sí? Verifiquemos. Sí. Dame un segundo. Muy bien. Entonces, cuando ya ustedes tengan... ¿qué se me hizo? Bueno. Se me perdió el documentico. ¿Es este? Sí, es. Entonces, cuando ya tengan todo eso, pues entonces pasan de aquí a la realización de la matriz.
Y la matriz es colocar nivel, fin, resumen narrativo, pues lo que tengan ustedes en el propósito, en las actividades de fin 1 y fin 2, ¿cierto? Y aquí están todos los indicadores. ¿Cómo van a medir el fin 1, ¿cierto? Entonces colocan los indicadores. No es necesario colocar la meta final porque estamos diseñando el proyecto. No es necesario. Tampoco es necesario colocar el resultado parcial del año 1 ni el año 2. Esto no es necesario colocarlo, ¿cierto? ¿Qué sigue después del indicador? Después del indicador, lo que sigue, aquí les voy a mencionar, está el indicador. El indicador también puede ser numérico, presupuesto que ustedes necesiten para la ejecución de esa actividad como tal, ¿cierto? Después viene el modo de verificación, que era lo que les estaba mencionando ahora, ¿cierto? Indicador, fuente de recolección de la información, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Si lo van a hacer a través de una encuesta, si van a hacer un análisis estadístico, cuál va a ser la frecuencia, si lo van a hacer semanal, si lo van a hacer quincenal, si lo van a hacer semestral, todo depende precisamente de la actividad o la meta que se quiera lograr. ¿Y quién es el directamente responsable de medir esa gestión por actividad? ¿Quién es de él directamente responsable? Una vez tienen este elemento, que este cuadro, pues obviamente continúa aquí al lado derecho, y entonces continúa con el tema de los riesgos o los supuestos, ¿cierto? Por acá deben estar los riesgos. Modo de verificación, miren, acá están los riesgos. Y yo les decía a ustedes, riesgo financiero, político, social, ambiental, legal o cultural, económico, ¿cierto? Cualquier otro tipo de riesgo indiferente de esto. Pero no es simplemente colocar X, hay que colocar por qué en la actividad de fin, en la actividad de propósito, que esto sale de la estructura analítica del proyecto, porque el supuesto genera riesgos. No es solamente colocar una X, sino que hay que diseñar, hay que escribir, porque es un riesgo, ¿cierto? Muy bien. Y una vez se tiene todos esos elementos, pues ahí ya quedaría completa la matriz de marco lógico. Hasta ahí sería la entrega para dentro de 15 días para quienes optan por el lado de marco lógico. ¿Correcto hasta ahí, compañeros? ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme frente a esta situación? No. Bueno, ahora, para aquellos que finalmente tomen una decisión y dijeron, no, es que aquí va a haber una generación de riqueza a través de una venta de algo. Entonces, en ese sentido, tenemos que optar por el tema de un modelo de negocios. ¿Qué es un modelo de negocios? Pues un modelo de negocios es, digamos, una estructura que apalanca la generación de valor a través de una generación de ingresos. Entonces aquí yo les coloqué la guía, anexo, cartilla, modelo. Es una cartilla que yo diseñé hace algunos añitos, ¿cierto? Y en esa cartilla ustedes van a colocar una estructura mucho más comercial, ya no tan, digamos, a manera de infraestructura, a manera social, no, porque el marco lógico es lo que busca, ¿cierto? Eso es lo que busca. En cambio, el modelo de negocios lo que busca es, básicamente, es una generación de ingresos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para el tema del modelo de negocios, vamos a tener que concentrarnos en 9 bloques. Y el primer bloque, como lo menciona aquí este cuadro,
No es que me vayan a llenar este cuadro, la intención es llenar cada uno de estos elementos. Comienzan primero con la descripción, primero con la descripción del producto o el servicio, ¿cierto? Permítame en un momento, compañeros, yo verifico algo acá. Muy bien. Entonces, lo primero es hacer una descripción del producto o del servicio, de acuerdo. Entonces, aquí ustedes colocan la solución que ustedes eligieron, ¿cierto? Van a colocar sus características, sus atributos y su ventaja competitiva. Aquí hay más o menos un ejemplo de lo que se necesita llenar. Una vez esté organizado, entre comillas, esa ficha técnica, entonces van a hablar del entorno, ¿cierto? Desde el punto de vista de, hombre, se va a vender por volumen, cuál va a ser la diferenciación del producto frente a los que hay en el mercado. Hay ventajas o desventajas desde el punto de vista de las economías de escala. Se vende, digamos, por lotes de producción o se vende por grandes cantidades. Cómo se accede a los canales de distribución. Cuando hablamos de los canales estamos hablando canal de tienda, canal de distribuidor, canal de minorista o mayorista, canal por redes sociales, venta directa, ¿cierto? Y si hay alguna política gubernamental que debamos de tener en cuenta para la comercialización de ese bien o ese servicio. Luego hay que hablar de los clientes, quiénes son. Por eso yo les decía ahora cuando comencé la charla a manifestarles, hombre, todo Colombia. Entonces, si yo voy a colocar aquí en segmento de clientes 48 millones de habitantes, la pregunta es, ¿tengo la capacidad de atender a 48 millones de habitantes? Entonces, ustedes me dirán, sí, no. Si es no, entonces tenemos que segmentar mucho más. Es que entre los 48 millones de habitantes hay bebecitos recién nacidos, hay niños de 0 a 5 años, hay niños de 5 a 12 años, hay adolescentes de 12 a 18 años, hay adultos de 18 a 45 años y digamos que hay ya adulto mayor a partir de esas edades. Entonces ustedes aquí se van a enfocar realmente. Se van a enfocar a los niños, a los bebecitos recién nacidos, pero es que los bebecitos recién nacidos no son clientes, los clientes son los papás de esos bebecitos. Entonces, esos papás, ¿entre qué edades y entre qué edades están? Ah, bueno, pero es que son papás o son, digamos, amas de casa, cabezas de familia, o son papás que están habilitados o que tienen la posibilidad de adquisición de compra del producto que usted está diseñando. Entonces, ustedes tienen que pensar en eso. Pues aquí hay que hacer una descripción muy detallada de quiénes son los posibles clientes. Inclusive aquí hay unos ejemplos. Luego viene el tema de la propuesta de valor. En el tema de la propuesta de valor, pues se responden unas preguntas. ¿Qué problema es el que quieren resolver? Viene de la problemática que ustedes me entregaron en la primera fase. ¿Qué es lo que realmente se le está ofreciendo al cliente? ¿Qué es lo que realmente hace la empresa? Aquí tienen que tener una diferenciación. Una cosa es lo que vende la empresa y otra cosa muy diferente es lo que hace la empresa. La empresa produce y comercializa tal cosa. Y otra cosa muy diferente es que venda, digamos, puede ser una emoción. Un ejemplo, pues Coca-Cola no vende gaseosas, por decirlo de alguna manera. Lo que verdaderamente vende es alegría. Si ustedes si ven los comerciales de Coca-Cola, Coca-Cola se pega de esa emoción de las personas para poder llegar a su público objetivo, que son las familias. Y entonces, al vender alegría, ofrece, ahí sí, bebidas gaseosas. Entre ellas está la cola, creo que está la 7-Up, están los juguitos y están todas estas cosas que de alguna manera están pegados de ese sentimiento que se llama la alegría.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con Pepsi. Ya se dieron cuenta, por ejemplo, que Coca-Cola y Pepsi no son rivales ni son competencias porque tienen mercados totalmente diferentes. Pepsi está enfocado hacia los deportistas desde un punto de vista de un estilo de vida. En cambio, Coca-Cola está enfocado hacia la alegría, hacia las familias. Entonces, desde que uno segmenta los mercados, uno se puede diferenciar. Entonces, deben de tener mucho cuidado con este tema. Pues Disney vende diversión y lo hace a través de sus juegos mecánicos. Pilas Barta, por ejemplo, vende energía portátil a través de las baterías. Una batería guarda energía y cuando uno se lleva una batería, uno lo que se está llevando no es una batería, sino una energía portátil y esa es la concepción de los negocios actualmente. Entonces aquí deben describir una propuesta de valor más o menos en este estilo, algo corto, que diga qué es lo que vende, ofrece, qué problema resuelve. Entonces es importantísimo que lo tengan muy claro. El otro tema son los canales de distribución y comunicación. Ya se los había mencionado. Si voy a utilizar un modelo tienda, si voy a utilizar venta directa, si lo voy a utilizar e-commerce, si voy a utilizar fuerza de ventas, si voy a utilizar los canales tradicionales del mayorista, minorista, todo el tema de mercadeo digital. Entonces, esa información es importante tenerla en cuenta y especialmente cuando se hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo quiere ser servido cada segmento de clientes? Y aquí hay algo muy interesante que se me había olvidado mencionarles. No es lo mismo venderle arepas a un restaurante gourmet que venderle arepas a un supermercado o que venderle arepas a una tienda de barrio en la ciudad como tal. Las necesidades totalmente son diferentes. Si yo le voy a vender la arepita común y corriente, la grandecita, a un restaurante, el restaurante me dice, no, esa no es mi necesidad es la arepita pequeña para servirla en platos típicos. En cambio, en las tiendas de barrio, no, la arepita pequeña no me sirve porque es que pues la gente desayunando con una arepita chiquitica no tiene sentido, necesito la arepa grande. Si me voy por los lados de los supermercados, el supermercado me recibe la grande, la pequeña, la mediana, con queso, con todas las combinaciones posibles. Entonces miren que las necesidades son diferentes, lo cual significa que hay diferentes segmentos de clientes para el producto o servicio que yo haya diseñado en la solución que ustedes me presentaron en la primera entrega, ¿cierto? Por acá viene luego las relaciones con el cliente. Que las relaciones con el cliente, háganse de cuenta, si ustedes son casados, imagínense o vayan al pasado, cuáles fueron las estrategias que ustedes utilizaron para conquistar a su pareja. Entonces, de esa misma manera, hay que pensar con los clientes, cuáles son las estrategias para conquistar a ese cliente. Entonces, esas relaciones, por ejemplo, yo estoy utilizando relaciones con ustedes a través de una asistencia personalizada. Hay una estrategia que se llama asistencia personalizada y hay otra que se llama asistencia personalizada asistida. Personalizada, utilizo los medios de comunicación para brindar la información más atractiva que yo tengo de la empresa para podérsela ofrecer a los clientes. Pero la asistencia personalizada asistida es la que yo estoy haciendo en este momentico. Me estoy comunicando con ustedes a través de los medios de comunicación, pero cara a cara, brindándoles la información que ustedes necesitan para que ustedes entreguen correctamente el segundo avance, ¿cierto? Hay otras estrategias que son las estrategias de comunidad. Sabemos muy bien que en el mercado hay comunidades, hay conglomerados, que si uno les llega a esos conglomerados, a esas comunidades, podemos tener un buen impacto en el mercado. Hay otras estrategias, por ejemplo, como la de automatización. Usted va a un cajero y quien le presta a usted el servicio es una máquina en vez de una persona. O cuando usted va a ir a lavar su carro a un autolavado,
hay una combinación de los dos, entre talento humano y el tema de máquinas, ¿cierto? Entonces a eso se le llama estrategia de automatización. O hay estrategias, en este caso, por ejemplo, en relaciones con el cliente, el tema de co-creación. Señor cliente, venga, venga, siéntese conmigo. Yo le tengo a usted esto para ofrecerle, pero ¿le gusta o no le gusta? ¿O usted qué prefiere? No, yo lo quiero así, lo quiero con esta tela, lo quiero con estas materias primas, con estos colores. Y si usted como empresa tiene la capacidad de abordar a ese cliente con esas necesidades que tiene, bienvenido sea. Entonces, es un conversatorio entre el cliente y la empresa para diseñar un producto con base en esas necesidades de ese cliente. Entonces, a eso se le llama co-creación y ahí tenemos el tema de relaciones con el cliente. Entonces, este tema lo tienen que llenar también. Luego viene el tema de los competidores, pero este tema de análisis de competidores, yo les sugiero que lo complementen con el primer puntico, ¿cierto? En este primer puntico donde se habla del entorno, ¿cierto? Que yo se los presenté por acá arriba. Entonces, ¿quiénes son los competidores? ¿Qué hacen? ¿Qué producto venden? ¿A qué mercado están dirigidos? Etcétera, etcétera, ¿cierto? No necesitamos una investigación muy extensa sobre el tema de los competidores, pero por lo menos que se vea que existen, ¿cierto? Y desde el punto de vista de esos competidores hay digamos, una descripción muy puntual. Los competidores directos, que son aquellos que hacen algo muy parecido a lo que yo hago, pero no igual. Entonces son productos que de cierta manera, o servicios que cumplen casi las mismas funciones de mi diseño. O están los competidores indirectos, que los competidores indirectos son todos aquellos que generan elementos sustitutos. Ah, me fui a comprar unos tenis, pero no los encontré, me compré unos zapatos. Ah, me fui a comprar unos tacones, no, pues no encontré los tacones, me compré unas chanclas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de productos sustitutos. Y están los competidores complementarios, que desde mi punto de vista son los más peligrosos que hay en el mercado. ¿Por qué? Ojo que esto es opinión mía. El producto complementario, yo se los explico de la siguiente manera. Desen por sentados que ustedes, por cualquier motivo, salieron de pronto al negocito al lado de su casa, se fueron a comprar de pronto las arepitas, pero cuando se fueron a comprar las arepitas, que las necesitaban para el desayuno, llegaron a la casa con huevo, leche, pan y demás. O sea, ustedes van por arepas, pero cuando van por arepas llegaron con más productos complementarios al producto líder o punta de lanza del cual ustedes estaban necesitando. Entonces, a eso se le conoce como productos complementarios. Hay que tener mucho cuidado precisamente en este tipo de negocios porque se pueden incrementar los costos y los gastos por tener una alta variedad y hay que ser muy cuidadosos en el tema de estrategias de venta. Pero cuando uno está diseñando una estructura, digamos, tipo negocio, uno empieza, digamos, muy cautelosamente mirando el mercado, realmente cómo se puede visualizar al tener una miscelánea de ese tipo. Pues ahí tenemos los supermercados, el Éxito es una de las grandes cadenas aquí en Colombia en ese tipo de productos complementarios en todos los sentidos y miren todo el billete que genera. Muy bien, en ese sentido viene el tema de las alianzas claves. Cuando hablamos de alianzas claves es con quién me voy a aliar, porque nosotros los colombianos estamos, digamos, con una mentalidad muy cerrada, discúlpenme que lo diga porque lo estoy hablando de manera muy generalizada, tenemos una mentalidad demasiado cerrada de que somos todopoderosos. O sea, que somos capaces de vender, de comercializar, de producir, de administrar y todo lo demás. Pero en el mundo de los negocios está muy claro que uno no se las sabe todas.
Si usted es experto en temas de producción, pues no será experto en temas de ventas, administración y finanzas. Si usted es bueno en finanzas y va a sacar un producto al mercado, a lo mejor va a necesitar de alguien que lo apoye en ese tema de producción. Si usted es bueno en la gestión administrativa, a lo mejor va a necesitar del gobierno, de los proveedores y de sus clientes para poder de alguna manera validar su mercado dentro de una estructura empresarial. Entonces, cuando hablamos de aliados claves es de quién necesitamos para que nuestro posible negocio o proyecto empresarial pueda tener éxito. Y hay que describir y explicar cuál es la situación en la cual nos van a apoyar. Entonces, aquí hay ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Cadena de valor y actividades. Se dice que en el mundo empresarial, cuando uno apenas va a empezar en el desarrollo de una estructura de negocio, con 3 áreas o 4 áreas como mínimo, el proyecto empresarial puede comenzar en ese cimiento de esas raíces bases que necesita para ir posicionándose en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que si usted diseña un proyecto empresarial para que tenga un área administrativa, financiera, operativa y de mercados, con eso es suficiente. Digamos, desde el punto de vista de una manufactura esbelta o digamos desde el punto de vista de la dieta del proyecto empresarial. ¿A qué hago referencia? Que no nos podemos colocar, digamos, a imaginarnos algo, sí nos podemos imaginar algo grande, pero tengo que empezar en corto para poder llegar a eso grande. Y cuando hablo de la dieta es, hombre, 1 o 2 empleados claves que tengan el conocimiento del desarrollo del producto, 1 o 2 empleados claves que sepan administrar y además en la toma de decisiones, 1 o 2 empleados que sepan del tema de finanzas, ¿cierto? Y olvídense del tema de la gerencia. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza un negocio, lo principal es la sobrevivencia del proyecto. Eso significa que la toma de decisiones cae en responsabilidad de todos los que están involucrados en el desarrollo del proyecto, no en una sola persona. Empezando porque no sabemos ni vender ni tampoco sabemos gerenciar. Y el peor error que tiene el colombiano cuando inicia su proceso empresarial es que se cree gerente, sin saber serlo, sin tener la experiencia. Si usted tiene la experiencia de ser gerente, hágale. Pero si no la tiene, la sugerencia es, entre todos, tomar las decisiones para ese proyecto. Entonces, aquí en las actividades claves es cuáles son las actividades más importantes para entregarle el producto del servicio a ese cliente como tal. Muy bien, entonces aquí está un ejemplito. Vienen los recursos claves. Ah, bueno, pero es que yo dije que necesito el área financiera. Entonces, ¿qué recursos claves necesito para que mínimamente funcione ese proceso, esa actividad clave? Ah, necesito una persona y además necesito un computador y fuera de eso necesito el software contable. Ah, bueno, necesitas solamente esas 3 cosas para que mínimamente puedas funcionar. Ah, listo, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, aquí hay que cotizar. En los recursos claves hay que empezar a cotizar y cotizar en función de costos, no de gastos. Muy bien, entonces aquí está, digamos, un ejemplito sobre el tema. Viene el tema de la estructura de costos, ¿cierto? En la estructura de costos uno se trae los costos de las relaciones con el cliente, de los canales de comunicación y los costos de los recursos claves, de esos 3 bloques. Y uno todos esos costos viene y se los trae para acá, para este punto. Los relaciona, ¿cierto? Hace una nueva relación de los costos y gastos. Yo diría más que todo de costos, porque cuando uno habla de costos, uno puede recuperar el costo con la venta de algo. El gasto no se recupera porque el gasto es algo que es necesario, pero que de alguna manera por la operación operativa del proyecto empresarial no se podrá recuperar. Agua, luz, teléfono, cuando usted paga agua, luz, teléfono de su casa, cuando usted merca, usted no recupera esos gastos, a no ser de que usted pague agua, luz, teléfono
y ese mercado que compra usted lo vaya a utilizar para transformarlo y vender algo, entonces ahí sí va a recuperar esa plática, entonces a eso se le llama costo. Mientras tanto, seguirá siendo un gasto si usted no hace alguna operación de transformación. Muy bien, entonces aquí vienen los salarios, aquí viene toda la inversión que usted vaya a hacer en materiales, en insumos, en personal, todo lo que tenga que ver precisamente con gastos, perdón, en costos, entonces lo lleva acá. Y finalmente viene el tema de la estructura financiera. Este tema de la estructura financiera ustedes lo van a desarrollar en la siguiente entrega, donde ustedes me van a proyectar balance general, estados de resultados, flujo de caja, indicadores financieros. Y no, yo creo que con esos 4 son suficientes, pero no se me preocupen por esto porque yo les voy a proporcionar unas tablas en Excel que son automáticas. Ustedes ingresan la información base que sale de aquí del modelo de negocio y automáticamente les calcula el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja y todas estas vainas. Muy bien. Me faltó, ya voy viejito. Me faltó el elemento de los ingresos. En los ingresos, ustedes van a definir las diferentes formas de que la caja registradora suene. Entonces uno les dice a ustedes, venga, dígame diferentes formas de usted generar ingresos, solamente por la venta del producto y del servicio. Busque elementos complementarios, busque otras cosas, genere ideas o déle un toque de innovación para generar nuevos ingresos. Entonces, señores, señoritas, damas, estas son las dos metodologías. Marco lógico, todo el desarrollo de la estructura analítica del proyecto, todo el tema del resumen pasamos a la matriz de marco lógico. Para temas del modelo de negocio, el desarrollo de todos los 9 bloques y cuando desarrollan todos los 9 bloques, luego hacen un resumen. Y en ese resumen montan todo lo que desarrollaron en este cuadro. ¿Quiénes son los clientes, relaciones, canales, propuesta de valor, actividades, recursos, aliados, estructura de costos e ingresos? Entonces, al final del documento debe aparecer este resumen. Muy bien, compañeros. Preguntas. Preguntas. John, Jason, Diego, Caterine, Daniela, Juliana. Tierra llamando a Grupo Cambio. Daniela, dale. Te escucho. Hola, profesor Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Súper bien, gracias a Dios. Carlos, es que tengo una duda. Nosotros estamos trabajando sobre una empresa ya existente, pero de acuerdo pues a toda la explicación que usted nos acabó de dar sobre modelo de negocio, perdón, y marco lógico, pues tengo la duda, no sé cuál de los dos se acomode más, si es una empresa que ya existe. Cualquiera de los dos, todo dependiendo del objetivo que ustedes persigan. Ok, perfecto. Sí, es que pues realmente considero que el modelo de negocio se acomoda más, pero no sé si se complique más para lo que se viene en la próxima entrega, por lo que ya es una empresa que ya existe. No, igualmente funciona para empresas que ya están de alguna manera generando ingresos, porque a través del modelo de negocios se puede validar nuevas estructuras, nuevas ideas que se le pueden presentar a la empresa y decir, bueno, esto sí es rentable, lo que estamos pensando sí es el camino. El modelo de negocio se presta también para aquellas empresas que están funcionando. ¿Listo, Daniel? Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Con gusto.
Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Dale, John Edison. Profe, en estos momentos estamos haciendo un trabajo como por la parte que va más enmarcada al marco lógico. Entonces, de todas maneras, vamos a hacer como tal la tabla en Excel de lo de la matriz. Ajá. Ah, listo, profe. Esta era la Sí, duda que tenía. claro. Ustedes la pueden hacer en Excel, pero es necesario, pues yo por el momento les permito que si la hacen en Excel, pues en el envío me la hagan, me la envíen, valga la redundancia, en Excel. Pero para la entrega final del proyecto, ustedes van a tener que tomar ese Excel y montarlo en el Word. Una de las, digamos, opciones es que se vayan por pegado especial, lo peguen como hoja de cálculo. Eso pega como una imagen, pero cuando uno le da clic a la imagen, ella abre como Excel. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Un gusto, Edis. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, veo que no. Veo que no tienen más preguntas. Sí, por acá. Ah, ok. Carlos, sobre la actividad en inglés, pues que no he comprendido bien si es un resumen, si es un mapa, si son las dos cosas. La cosa es muy sencilla. Si ustedes, a ver qué se me hizo ese documento. La cosa es muy sencilla. Ustedes primero deberán diseñar en su proyecto la estructura analítica del proyecto. O sea, este cuadro, estructura analítica del proyecto. Ustedes primero lo diseñan y luego lo pasan a inglés. Pero no es solamente pasar este mapa mental a inglés. Me tienen que explicar en English Speak English qué es lo que quieren hacer ahí. Y ya corto, ¿cierto? Cortico. El mapita en English y las explicaciones del caso. ¿Correcto? Sí, entendido, gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? John, dale. Otra vez, digamos, entonces ya con esta parte de la estructura analítica en inglés hay que hacer también normas APA. ¿Cómo lo deberíamos de presentar? Un archivo adjunto. Pues claro, porque es que ustedes están haciendo consulta, por ejemplo, de ese material que yo les estoy proporcionando. Entonces, si es un mapa mental, en el mapa mental debe colocarle el título, ¿cierto? Estructura analítica del proyecto, en la parte de abajo, fuente, dos puntos, elaboración propia. Ustedes argumentan sus actividades y en la bibliografía, si van a consultar el documentico que les acabo de brindar, pues colocan el autor y lo demás, o si van a consultar otras fuentes, pues colocan esas fuentes y listo. ¿Listo, Listo, profe, John? gracias. Con Sí, muchas gusto. gracias. Bueno. ¿Quién más? Bueno, compañeros, yo pensaría que si no hay preguntas, entonces daríamos por finalizado el encuentro. Antes nos rindió. Eh, Chicos, pensaría yo que de acuerdo a sus necesidades, pues sigo pendiente de sus correos, sigo pendiente de sus comunicados. Ya saben que me contactan por Skype si me quieren hacer las preguntas pertinentes del caso en temas más puntuales, más particulares. Estaré atento a sus necesidades.
saben que la próxima entrega es para el 31, no es para esta semana como tal, sino para la semana de arriba, o sea que todavía tienen mucho tiempo para hacer las adecuaciones de las correcciones que les envié y todavía tienen suficiente tiempo para el desarrollo de esto que les acabo de mencionar. Entonces, no pensaría yo que no necesiten más tiempo después del 31, ¿cierto? Porque ya, de ahí para allá nos quedarían 2 semanas, para desarrollar toda la parte financiera que se van a dar cuenta que no es compleja. No es compleja porque, como les digo, yo les proporciono todas las herramientas para que hagan un muy buen ejercicio financiero. ¿Correcto, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Señores, damas, señoritas, entonces una feliz noche, Dios me los bendiga, cuídense bastante. Cualquier inquietud o cualquier novedad, por favor me la comunican, que descansen y cuídense mucho. Gracias, Carlos, lo mismo. Listo, Carlos. Gracias. Muchas Noche gracias. para todos. Hasta luego, Buenas noches para todos. que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego.